a seguir con la energía de la charla, pasar a los invitados para el conversatorio final. Y los voy a invitar a que pasen y me tomen sillas además. En la última actividad antes de un brindis, eso no es la última seguramente, la última actividad de las jornadas, que va a ser un conversatorio, como les decía, conversatorio es una palabra que está de moda, pero debería ser como una tertulia, si nos vamos a los tiempos de una peña, a los tiempos de Hermenegildo Zaballeo. Bueno, me gustaría invitar a esta charla sobre artes gráficas, historia, periodismo, a Juan Manuel Sánchez, Cotiliano, Domingo Ferreira, Junior Santellán y Nicolás del Agumpiano. La idea es un poco, les pido por favor que vengan, la idea es un poco charlar sobre la vigencia de las caricaturas, la evolución del periodismo gráfico de inicios del siglo XX y los desafíos que enfrentaban entonces y los que enfrentan ahora. Los cuatro invitados tienen en común, de una forma muy notoria, que pertenecen al mundo del periodismo. Han hecho muchas cosas y voy a leerles una sucinta biografía de cada uno. Junior Santellán, aquí a mi lado, se formó en talleres de ilustración con artistas como Edgardo Canepa y Fermino Tu, querido Mu, y Luis Prada Tunda. También hizo un guión con Rodolfo Santurio y humor gráfico con Gervasio Troche. Realizó la revista de humor y sátira La Ciudad e Un Mundo. Publicó los semanarios La Efraventina, La Hoja de los Jueves y La Valleja Dominical, y en la revista montevideana Centro. Recibió mención especial en el concurso de historietas del evento Montevideo Comics 2009 y ha realizado una enorme cantidad que lo voy a resumir sucintamente en el final. Fue seleccionado para su edición mediante los fondos concursables que otorga el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay para su primera novela gráfica. Se define como trabajador gráfico y es colaborador del semanario Búsqueda. Junior tuvo que venir, lo obligamos a que dejara la entrega de Búsqueda, que es en los miércoles, para que nos acompañara en esta mesa y agradecemos el esfuerzo. Domingo Ferreira nació en Tacuarembó en 1940, también conocido como Mingo Ferreira, es un ilustrador, diseñador gráfico y artista uruguayo. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Con críticas y opiniones expresadas en dibujo, publicó, con críticas y opiniones expresadas en dibujo, leo bien, publicó en varias revistas como Marcha, entre el 63 y el 73, Pelo Duro en el 64, Época entre el 65 y el 68, Jaque entre el 83 y el 85, Opinar entre el 84 y el 85, La Hora, Brecha, y sigo diciendo porque si no, El País Cultural, Revista 3, y fue galardonado con el premio Figari en 2015, que es entregado por el MEC y el Banco Central, y es un amigo de la casa. Juan Manuel Sánchez Montiliano, montevideano, nacido en 1983, escritor, periodista,
técnico universitario en museología y licenciado en letras de la Universidad de la República. Trabaja acá en el Museo Figari y ha llevado adelante investigaciones sobre la narrativa de Pedro Figari. Está también en calidad de periodista y bueno, es el hombre de la casa. Nicolás Dera Gopián, montevideano del 79, es fotógrafo, gestor cultural, comunicador y docente uruguayo. Estudió letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde se desempeñó como investigador y colaboró en algunas publicaciones académicas. Ha publicado libros de cuentos y de fotografía. Fue coordinador de fotografía de la Guía Turística del Uruguay del 2008, fotógrafo de Semanal Búsqueda, gestor cultural del área de letras de la Dirección Nacional de Cultura y docente del Fotoclub Uruguayo. Escribe habitualmente en distintas revistas y ha realizado exposiciones individuales en el Museo Zorrilla, la Embajada de México en Uruguay, Arte Esquina 20 de Mercedes, la Casa de la Cultura de San José y participó de exposiciones colectivas en Fundación Unión y Música de la Tierra en Jacksonville. Todos estos currículos están muy atrasados, seguramente han producido todos ellos muchas más cosas, pero no los voy a aburrir con todo esto. Voy a tomar una silla y les voy a lanzar una pregunta para empezar a charlar un poco. Salvo que alguno de ustedes quiera tomar la palabra y hacer algún comentario al respecto. Bueno, como les decía, los cuatro provienen del mundo del periodismo. De distintas generaciones, totalmente, pero vinculados con conocimientos en el tema de la caricatura y de la ilustración, de la fotografía, en el caso de Nicolás. Me gustaría saber qué opinión les merece la obra de Hermenegildo Sábat, teniendo en cuenta, digamos, si ustedes piensan que tiene aún vigencia su trabajo, ¿cómo lo ubican en el desarrollo de las artes gráficas? Hoy Clara González, de la importancia que significó la alegoría en el siglo XIX como un recurso para la reproducción de ciertos temas o el encargo de afrontar ciertos temas de interés social y político. Hermenegildo ya comienza a salirse de esa alegoría, aunque usa todavía algunos recursos alegóricos y va hacia otras cosas. Pero me interesaba la opinión de cada uno de ustedes, o de quien quiera, acerca de cómo ven el arte, el nivel artístico de la caricatura de ese momento y en especial de Hermenegildo. Me haces un pase que es un poco difícil de ubicarlo en el sentido de traer una forma
expresiva en el dibujo, que está históricamente ubicada, a una etapa como la que estamos viviendo, en la que estamos presentes hoy, donde hay otras sensibilidades, otros cruces, para empezar, diría que más allá de la evaluación de la obra, de su obra, que no puedo evaluar en la medida que no la conozco extensamente, sino un poco reconocer que forma parte de una tendencia expresiva en el dibujo, en la caricatura, en la forma expresiva del dibujo que se daba en la prensa, y en ese sentido hay una continuidad hasta hoy, se puede establecer, y hay un vínculo con lo que pasaba con la prensa en general, con el dibujo, con la caricatura, en los medios gráficos en la época en que o sea, de eso arranco con otra pregunta, digamos, lo contesto con otra pregunta, o sea, que eso es ya un interrogante más amplio, que es un interrogante histórico más que un interrogante personal, o sea, que pasaría un poco una opinión en cuanto a la ubicación de la caricatura en el medio. De la caricatura en el medio, y creo que sería interesante, o naturalmente va a derivar hacia eso a lo que lo estoy dando, hacer una especie como de reflexión de qué o cómo se expresaba el dibujo, el caricaturista en esa época, y cómo se ha expresado, hay otros ejemplos, a través desde esa época hasta hoy, para ubicarnos geográficamente en el Río de la Plata, por ejemplo, o en el Uruguay. O sea, hacer como una especie de hay una hipótesis que me contaba Juan Manuel, que me gustaría que la desarrollara un poquito. Bueno, él sabe a lo que me refiero. Después, no quiero olvidar de preguntarle a Junior sobre la vigencia del tipo de humor político, ya que él hace humor gráfico, político, si considera que hay alguna vigencia o alguna actualidad en la obra de Regino. Pero, comentanos un poco Bueno, arranco con la hipótesis. A mí me da la sensación, porque aparecen varios, encontramos haciendo la investigación, aparecen varios de lo que yo llamo protocómics en la obra de Melino Zapata, ¿no? No termina de ser cómic, o quizás más que cómic, tira cómica, que distinguen entre el cómic de Batman, de Superman, de la tira cómica como Mafalda, pero bueno, eso ya es muy fino, pero porque no tiene globitos, pero sí aparecen de repente, están expuestos contra esta pared, varias secuencias, varios dibujos que no llegan a estar distinguidos por viñetas, y donde además en vez de diálogos con globitos aparecen los diálogos escritos abajo, pero sí estaría pasando más o menos, siendo bastante contemporáneo con lo que se considera los cómics o las tiras cómicas incipientes que se estaban dando en Estados Unidos con el OK Deal,
O sea que en ese sentido él era como muy vanguardista y podría ser uno de los primeros, no sé si orígenes, pero uno de los antecedentes del cómic uruguayo podría ser el Hijito Sabat con estos protocómics. También sobre la vigencia, a mí me pasa, yo soy el que menos dibuja de los cuatro acá, el que no dibuja. A mí lo que me pasa es que cuando lo veo, veo el dibujo, el trazo de Hijito Sabat, me resulta como bastante moderno. En relación con algunos de los ejemplos que mostró Clara, de caricaturistas anteriores, que sí son como una cosa que me siento como más vieja. Hablo de moderno viejo de una manera muy ignorante. El tema con la caricatura y el problema del humor es que muchas veces es, sobre todo la caricatura, muy referencial a un momento. Entonces hay chistes que obviamente los perdemos porque no... porque bueno, como pasaron más de 100 años y bueno, y hay que dar todo un bagaje cultural importante para la historia. Andrés capaz que los entienda, pero muchos uno los pierde porque, a ver, está pensando, a veces, mi hermano trabaja en búsqueda, trae, digamos, a veces la caricatura de Junior, y a veces hay chistes que yo me los pierdo porque son referencias a una noticia que una hora de conexión o se me pasó por alto la noticia. Entonces, ¿por qué tal personaje aparece con tal cosa? Entonces estamos hablando de algo de ahora, de cosas que pasaron. Entonces eso hace que sea un poco más difícil de ver. A veces a él como cualquier otro caricaturista de arte, salvo cuando caricaturiza a los personajes muy famosos que, bueno, cuando caricaturiza a Figari, a Domingo Arena, pero sí creo que tiene, bueno, una vigencia en la manera de dibujar y, bueno, el tema del protocómic, que sería como eso, un incipiente, uno de los primeros antecesores del cómic. Cómic como sinónimo de historieta. Sí, historieta, vos sí, porque tampoco quería tirar tan fino el cómic, historieta, la tira. Bueno, lo mismo. Bien, no, la pregunta que voy a tratar de definirla mejor es si vos, tus procedimientos habituales de creación, una obra gráfica, de una caricatura, en un momento dado, vos sentís que hay, que Hermenegildo tendría procedimientos parecidos. ¿Qué hago? Sí, Igual te escuchamos. ¿No se escucha bien? bueno, ahora sí, lo tenía. Estaba apagado. No, si los procedimientos que tuyos, vos los encontrás, los ves en Hermenegildo o no, o sentís que en realidad hay una distancia temporal en la que decís, bueno, no sé cómo creaba la tira o el dibujo. Ahora no, o sea, prefiero hablar sin, no sé, se escucha sin. Como estoy trabajando ahora, no hay ninguna similitud, digamos, con una cuestión técnica, digamos, con el manejo del lápiz. Ahí creo mucha tinta, ¿no? Como que viene de esa época. Creo que está también muy relacionado con el método de impresión, ¿no? El tema de la tinta, eso para que o sea, era funcional, digamos, al método de impresión, igual que como arrancó la historieta, un poco como está relacionado a eso, la tinta, la línea, porque era la forma en que se podía imprimir después, imprentar y multiplicar. Pero tuve una etapa, digamos, muy parecida a esa, cuando era más chico, quería eso, tocar eso, y lo sigo haciendo, digo, pero yo como que no me interesa esa cuestión de la línea limpia, así. Pero que sería algo. No sé si vas a dar una cuestión técnica o más. No, también hay lo otro, lo conceptual. O sea, vos cuando se te ocurre una escena que vas a caricaturizar, ¿no? El gag, el chiste, el humor, precede al hecho del dibujo o vas dibujando y se te ocurre, o sea, resolvés ¿me explico? Sí. La diferencia más grande que veo, por lo que conozco lo que me acá con otra cosa, aparte cuando me decís Hermenegildo, a mí enseguida se me viene Menchas, que es muy bueno.
¿A qué íbamos? Pero Si la construcción del humor, sí, más allá de la técnica o antes de la técnica. La diferencia primera que encuentro es que en mi caso no uso texto, o sea, decidí usar texto cuando hago la parte de caricatura política. Que ahí se ve mucho. Perdona, habla más para acá, no lo mires a él porque Sí, perdón. Al público. Gracias. La diferencia primera que veo es que el no uso en mi caso de texto escrito, ¿no? Lo que estoy publicando en búsqueda básicamente no tiene. A veces me cuesta cuando hay una sigla para identificar algo, trato incluso de evitarlo, que sea una sigla o fa de frente amplio, no sé, algo trato como de ir a los colores o algo, cosa de que sea la imagen que te llegue directo y no entrar en problemas con el texto. Eso es lo primero la primera diferencia que es bastante grande, porque creo que en todos los dibujos vi que hay texto, ¿no? A pie de página, como si hay como un antecedente de la historieta, que para mí sí es cuando dicen cómic, para mí es historieta todo, y la diferencia entre tira, o sea, lo más breve es la tira, pero es historieta, por más que sea después de 80 páginas. Sí, Pero quizás hacen como esa distinción, ¿no? Sí, a lo mejor sí, porque eso de pie de página, entonces después en cuanto a la construcción, lo que pasa es que yo no sé mucho en realidad cómo funciona, o sea, no termino de saber mucho cómo funciona. A veces como que me cae la imagen clara, el hecho político relacionado con el dibujo, o sea, hay algo en la vuelta en un asunto y como que me parece casi que el dibujo claro, o sea, o por lo menos grandes rasgos resuelto. Hoy tuviste que entregarlo. Se entrega la película. Por ejemplo, tengo una idea ya así. También ahí voy trabajando como, no sé si hablar también como muy de autorreferencia. Sí, no, es importante. O ve la forma. Es importante. O sea, capaz que se me cae una idea hoy que capaz que no la uso para la semana esta que viene o la que está ocurriendo. Hay otras cosas que son como más temporales que pueden ser usadas. La que va a salir mañana, por ejemplo, una idea capaz que se me puede hacer un mes. Queda ahí, eso puede salir igual o no, en realidad la mayoría de las veces un pequeño cambio hay, porque como que vas limpiando. O sea, creo que el trabajo más grande es ser lo más concreto posible. Hay como cosas a veces que molestan y te das cuenta que como que no suman al gato hacia la imagen para que llegue más directo, ¿no? Porque ya cuando hay cosas que entorpecen, o sea, creo que cuando más trabajo te lleva a entender, tenés que entenderlo al verlo, ¿sí? Tiene que ser así. Si eso no pasa es porque, o sea, falló, ya sea porque falló el dibujante o por una cuestión como dice él, que a veces no entiende el chiste porque no está al tanto de la noticia. O sea, uno, aunque soy un poco presuntuoso, digo, dibuja para la persona informada, o sea, no lo puede estar explicando. Este dibujo fue hecho porque la calle Pou. Entonces, como que está muy atado a eso. No digo que el tema, que nada, eso no entendí la noticia, no le va a llegar el chiste. Bien. Quería decir una cosa. Bueno, hola, ¿qué tal? Ahora, hola. Hay un filósofo que se llama Henry Bergson que tiene un libro que se llama La risa, donde básicamente lo que hace es analizar las características que llevan a la risa, ¿no? La risa es un fenómeno es un fenómeno social que se construye en sociedad y es puramente humana. Lo cómico es humano, es necesariamente humano. Fuera del humano no existe la comicidad. Él entonces traza algunas líneas que delimitan por qué nos reímos, ¿no? O sea, yo qué sé, hay varias características, principalmente lo estudian la comedia en el teatro, no sé, los opuestos, los equívocos, mucha cosa de esas, y obviamente analiza la caricatura, que básicamente de lo que se habla siempre es de la exageración, no se tiende a exagerar las características naturales. Henry Bergson tiene una frase que es flamante, que dice:
dice algo así, que hay tantas maneras de ser ocurrente como de no serlo. Es muy buena esa frase. El libro tiene una profundidad está escrito de una manera muy certera para leer ahora. Incluso estamos hablando de un libro que tiene más de 100 años. Decíamos que era un fenómeno social, y obviamente que lo decía recién Juan Manuel, que es un fenómeno que está muy basado en lo contextual. Lo cómico de hace 100 años no es lo mismo, no tiene las mismas prácticas cómicas que la de la actualidad. Estamos hablando de otro tipo de prensa, ¿no? Una época donde la prensa estaba mucho más, no sé si es la palabra ideal para decirlo, pero partidizada, y donde eso es muy importante, pero donde además muchas veces se atentaba contra los medios de prensa, ¿no? Se entraban unos forajidos y desordenaban todo, desorganizaban los tipos móviles, y después no se podía, estaban meses para volverlos a poner en su lugar y para que vuelva a funcionar un diario. Es una prensa muy distinta. Creo que hay 3 etapas bien distintas entre Hermenegildo Sabat, entre Menchi Sabat, que me gustaría después hablar todo lo que podamos hablar, y entre la prensa actual. No, me parece que son 3 etapas bien distintas en el desarrollo de la prensa. A ver, las 3. No, bueno, las características de la de Hermenegildo Sabat lo que decían ellos también es que es un tipo de trazo que está muy vinculado a las posibilidades técnicas, ¿no? A la maquinaria que existía en ese entonces, ¿no? Eso lo comentó Junior hace un ratito. La prensa en la que trabajó Menchi Sabat es el desarrollo, es la época de oro de la prensa, del periodismo. Estamos hablando de que en Uruguay se podían vender 40.000. Menchi Sabat trabajó la mayoría de su tiempo en Buenos Aires, pero ya que estamos en Uruguay, hablemos de Uruguay. La situación de la prensa, se podían vender 40.000 ejemplares en un día. 40.000 ejemplares en un día. Actualmente se venden unos pocos miles. La tirada de búsqueda ronda los 6.000-7.000 ejemplares. La tirada. Búsqueda semanal. La época la época de oro de una redacción. A ver si te sigo. O sea, una primera época, inicios del tiempo de Hermenegildo Sabat Lleó, del abuelo de Menchi. Una segunda época, mediados del siglo XX, y la tercera, la que estamos. Esa era un poco tu clasificación. Sí, la etapa actual, si querés, hablamos, pero o hablamos después. No. Es un poco más pálido habría que el ver. panorama. Yo no sé si discrepo. Es horrible lo que digo. No es horrible. Es muy fácil. A ver, hay 2 cosas que hacen. Hay 2 características muy comunes en las personas mayores. Una es pensar que todo tiempo pasado fue mejor, y la otra es pensar que el tiempo en el que se vive es el de una crisis, ¿no? Siempre se habla de una crisis, estamos en un momento de crisis. Bueno, eso es una característica casi humana. El ser humano tiende a eso conforme va avanzando su vida. Yo soy un cuarentón y lo veo en mí, ¿no? Son cosas que veo en mí ahora. Andrés se ríe. Con Andrés estamos haciendo una muestra que viene a cuento de todo esto, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Pero sí, estamos en un momento de cambios, de cambios de soporte, principalmente de cambios de soporte. Obviamente, cuando hay una etapa de cambios, hay un momento de adaptación a esos cambios. Seguramente la prensa tienda a perder materialidad. La
prensa escrita se imprime cada vez menos, se tiende a lo digital, pero lo que es una constante en estos años que nos diferencian de Sabat Giraud, de Menchi Sabat y la etapa actual es que siempre está la necesidad de contar las cosas. Precisamos que nos cuenten una historia, que nos cuenten una crónica, que nos expliquen cómo era tal o cual obra de cine, de lo que sea, de Netflix, de lo que sea. Esa necesidad la vamos a tener siempre. Es más, yo ahora tengo un hijo chico, no quiero hablar mucho de mí, pero tengo un hijo chico y yo antes miraba mucho cine y ahora miro muy poco cine, porque, bueno, por razones obvias. Y cuando me enfrento a una plataforma, tengo un mundo demasiado ancho. No tengo ni idea qué mirar, porque estoy un poquito fuera del panorama actual. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que precisamos periodismo cultural, que se necesitan cronistas policiales, siempre precisamos que nos cuenten un cuento similar, un cuento parecido. Y no importa el soporte. Ahora, antes estaba, no sé, la pluma de Homero Alsina Tevenet. Bueno, ahora yo no sé si el periodismo cultural perdió vigencia. Diría que nunca pasó eso, que las plumas de antes eran mucho mejores que las de ahora. No, ¿por qué? No sé, hablamos de búsqueda. Eduardo Alvariza. Mucha gente no sabe quién es Eduardo Alvariza. Es uno de los mejores críticos que ha tenido la cultura uruguaya, uno de los tipos más finos, se jubiló el año pasado. Si nos ponemos a nombrar quiénes están al frente del periodismo cultural de los principales o no principales medios, es gente que sabe un montón, es gente sumamente profesional. Podemos nombrarlos a todos, no sé si tiene sentido, pero no todo tiempo pasado siempre fue mejor. La necesidad de que nos cuenten las historias permanece. Habrá booktubers, habrá gente que habla en plataformas, que habla en TikTok, pero estamos atrás de las mismas historias. Eso. Sobre todo lo que has dicho, que es muy interesante, es decir, lo que saco en conclusión, así es que estamos frente a una situación de fragmentación. O sea, no hay, cuando tú hablas, no es una afirmación, sino que es una constatación para mí. Cuando tú hablas de que hay personas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, yo diría que sí, que para algunas personas el tiempo pasado fue mejor, y para otras no, o sea, que para otras el presente es un caos. Yo diría que hay millones de personas en el mundo hoy para las cuales el presente es un caos. O sea, de lo que estoy tratando de hablar es de que estamos conviviendo con estados de conciencia fragmentarios, tanto individualmente como colectivamente, y que no hay un único relato como de pronto existió, o hubo un momento de ilusión, o siempre formas culturales que tendieron a crear el relato único. Es decir, en este momento es fácilmente constatable que los relatos se multiplican, son diferentes, son distintos, conviven o pelean entre ellos, y eso es una realidad. O sea, que yo siento que estamos en crisis, pero crisis no en un sentido terminal, sino en un sentido
en un sentido fuerte de la palabra crisis, en un sentido que es muy difícil aterrizar, digamos, y llegar a conclusiones que sean grupalmente abarcadoras, o sea, sino que la sensación mía, cuando tú hablabas, inevitablemente hay momentos en los cuales tenemos que ser autorreferentes, o sea, en este caso yo estoy viviendo experiencias en este momento en las cuales me doy cuenta de que redescubro cosas que yo creía que ya las tenía cerradas. O sea, el asombro de leer. La lectura a mí me sigue descubriendo día a día asombros. O sea, asombros que me colman. Y cuando digo lectura, no digo solamente la lectura de un texto, digo la lectura de imágenes, la lectura de sonidos, o sea, de música. O sea. ¿Y eso cómo ha modificado tu trabajo? Porque tenés una experiencia de los años 60 como ilustrador forma parte de una situación compleja a la vez. O sea, porque en determinados momentos hay momentos en los cuales miro mi trabajo y de algún modo siento que aún tengo cosas por decir, pero esas cosas por decir están en claves que yo tengo que desarrollarlas. O sea, no las tengo claras. Ese no las tengo claras, para mí eso es una crisis. O sea, es una crisis en el buen entendido, de que exige un esfuerzo de cambio de punto de vista que no se dan con la misma. Hay un tema muy importante para mí, que es el tema del tiempo, de la velocidad del tiempo. Es muy diferente el tiempo de la lectura de un texto, en el cual el tiempo ordinario desaparece y aparece otro tiempo que te colma, a la lectura de un informe de la realidad vista desde el punto de vista político o económico el día de hoy. O sea, son niveles diferentes. En determinado momento, como habitante de este tiempo, esa información que cada vez es más rápida y cada vez es más ambigua y cada vez es más y cada vez es menos verosímil al mismo tiempo. O sea, hay un sentimiento para mí de que los relatos colectivos empiezan a perder verosimilitud cuando tratan de transformarse en relatos de la verdad. Sí. Nicolás, ¿querés decir algo? No sé si quería decir algo, no. Estoy de acuerdo, me parece que de lo que está hablando Mingo me parece que habla bien de Mingo, está hablando de un artista,
Esa es la posición de un artista. Mingo es un artista. Entonces tiene un poco que ver con eso. Está bien que no tengas seguridades. Y está bien que no haya un relato único. Me parece mucho más fascinante eso que cualquier otro punto de vista unívoco. Me parece que eso es mucho mejor. Lo que decía Mingo de los tiempos, a ver, es cierto. Las planchas de los diarios se redujo. Se escriben menos caracteres que hace 20 años. En la diaria se escriben menos caracteres que hace 10 años. Es decir, se redujo el tamaño de la hoja, ¿no? Por decir algo nomás, ¿no? Silvana Tanzi es la editora de Cultura de Búsqueda. Emanuel Bremerman, escritor, tiene un libro que está buenísimo, es el editor de Cultura del Observador. Fernán Cisneros, tipo que tiene una trayectoria así larga, importante, es el editor de Cultura del País. No sé si me queda nombrar así. José Gabriel Lagos, perdón, no nombré. José Gabriel Lagos es el editor de Cultura de la Diaria. No sé, estamos bien. Algo así diría yo, estamos bien. Está bien la situación de la prensa, está bien los nombres que se manejan. Mencionaría Brecha también. Brecha, sí. Castro. Soledad Castro Lazaroff, claro, no fue por nada, la conozco. Tiene un lindo libro también, Soledad Castro Lazaroff, publicado hace 2 años. Perdón, no la nombré. Tuvo un hijo hace poco, además, está muy bien. Bueno, eso, nada. Bueno, yo discrepo. A ver, Si estamos en una tertulia, por lo menos hay que por ejercicio, digamos. No, creo en algunas cosas. Creo que sí, siempre, el hombre siempre vive en un estado de crisis, en todas las épocas. En esta en particular, la crisis puede ser terminal, y eso creo que es diferente. Me refiero al peligro ecológico y al exterminio humano, que desde mucho tiempo está pendiente, pero ahora, bueno, empieza a constatarse ciertas las desapariciones de millones de especies, de animales, el derretimiento de los polos. No me voy a poner acá a hacer, pero eso genera también un clima existencial de un enorme peso, ¿no? Sobre todo las condiciones de vida y de pensar la sociedad. Y creo que eso también empieza a calar en todos los términos de la vida cotidiana, junto con la importancia de la tecnología y los modos en que ella se inserta en la vida de todos nosotros. Pero también hay diferencias, volviendo a los tiempos del abuelo de Benchi, que está acá en la exposición, aquí lo sabe, de una generación del 900 en donde escritores, caricaturistas, como el propio Benchi, pintores, ocupaban altos cargos políticos o de construcción, en el caso del Benigito, de la enseñanza, ¿verdad? Eso, veo, la generación del 900 es una generación especialmente proficua en su producción, y no sé si es extrapolable, es decir, no sé si ellos estuvieron en muchas crisis, Vallas estuvieron en crisis, la modernización del país fue un largo proceso crítico en lo que la generación de 900 formó, con Figari también formó parte. Ahora, ojalá tengamos a Junior de ministro de Cultura dentro de poco, pero no veo en estos grandes editores de cultura y artistas, no veo
no veo esa proyección a nivel social, por ejemplo. Eso es una diferencia que yo me parece notoria, ¿no? No sé si querría que los artistas y los escritores tomaran el poder político, creo que no, pero me parece una diferencia interesante a estudiar. Y el otro tema que sé que nos interesa y que puede tener que ver con todo esto, o con las etapas que hacías referencia, es cómo en algunos casos, excepcionales seguramente, se da como una cuestión genética, ¿no? Porque el padre de Hermenegildo Sábal ya escribía, ya tenía... El hijo de Hermenegildo es un gran docente, un escritor también. El nieto es Menchi Sábal, nada menos. El hermano es el hermano de Hermenegildo Sábal, hermano político por parte de padre, es el poeta Carlos Sábal. Ahí hay como una... es interesante pensar si hay una cuestión ambiental de época o también una cuestión genética o una predisposición genética a ciertas cualidades artísticas. Es algo que es muy difícil de debatir, ¿verdad? Pero no podíamos dejar de señalarlo, porque continúa ahora Alfredo, que yo no lo sabía, pero el hijo de Menchi es colaborador de La Nación como caricaturista. Ustedes dos que conocieron a Menchi, ¿ven algún vínculo entre su obra y la obra de su abuelo? ¿Ven esta línea como algo evidente o les parece una excepción? Yo, honestamente, pienso sí que de algún modo hubo una continuidad, llámese por fortuna ambiental, por contexto familiar, por época, pero si me preguntas cuál es el mejor momento artístico de esa continuidad generacional, el momento de oro es Hermenegildo Sábal, el caricaturista que conocimos nosotros. Digamos, ahí está el esplendor de ese derrotero. Por las cualidades creativas. Por las cualidades creativas que además son marcadamente excepcionales. E influyentes. E influyentes. Y muy influyentes. Además, Menchi Sábal, de quien estamos hablando ahora, no sé si estás de acuerdo, pero yo lo ubico un poco así. Empieza a dibujar a los 15 años más o menos, a colaborar en el diario Acción. Ya ahí venía, es decir, arrancó dibujando prácticamente como dibujó siempre, porque era como que ya venía con una marca. Es decir, yo nunca le vi una caricatura así que, como diciendo, está empezando, está bastante bien. No, ya era de entrada. O sea, después pasa el diario del País. Sí, Después pasa el diario del País. ahí trabajó la revista Lunes. Ahí trabajó la revista Lunes, pero sobre todo el trabajo de Menchi. En el diario El País era la caricatura en el mismo cuerpo principal del diario, la caricatura de personajes vinculados a la cultura,
artistas de teatro, directores de teatro, escritores. También al mismo tiempo colaboraba en Marcha en algún momento, en la misma época que estaba en el país, un poco antes. Y músico de jazz, siempre en el ambiente cultural, no en el ambiente político, curiosamente. O sea, el trabajo político y además pesado político de Sabat se desarrolló en Buenos Aires. Cuando empieza a trabajar en la opinión y el trabajo que hace en la opinión, que ya es crítica política, que llega hasta el momento del golpe, ¿no? Militar en Argentina. Fue un trabajo magistral. O sea, porque ahí se dedicaba todos los días a desplegar un punto de vista crítico sobre la situación política en Argentina, que era todo un riesgo para cualquier persona que viviera en la Argentina dijera y tuviera determinado punto de vista. O sea, y en ese sentido quiero reconocer justamente en Gildo Sabat, en Menchi, que es un poco La cúspide. La cúspide de esa saga. Sí, La saga Sabat. sí, sí. Nicolás, vos comentabas cosas. Yo conocí a Sabat porque hace muchísimos años lo entrevisté en Buenos Aires para un libro, para un libro de la facultad. Yo trabajaba con Pablo Roca en un grado 1, así, vos nombraste al Sadil, antes se llamaba Prodolul, siempre tuvo unos nombres bastante discutibles. Y en el Prodolul publicamos no me acuerdo, era un trabajo sobre experiencia escrita, y yo había ido a Buenos Aires, lo llamé a Clarín, y el tipo me llamó al ratito, ¿no? Época de teléfonos, no de teléfonos celulares, y le hice un recuerdo, pero lo vi 2 o 3 veces después porque se extendió. Te tocaba la cara, vieron que es una característica de algunas personas que te tocan la cara cuando te saludan, un tipo que te tocaba la cara cuando como pibe, ¿no? ¿Qué haces, pibe? Te tocaba la cara, y siempre me interesó el cruce de disciplinas de Sabat, ¿no? Sabat, además de ser un caricaturista, un dibujante, un ilustrador, escribía muy bien. Escribía muy bien. Yo acá traje un libro que se llama Adioses tardíos, que es un libro sobre lo que muchos años después se llama Perfiles. Es un libro sobre, por ejemplo, sobre Onetti, hace un breve perfil de Onetti, de un montón de músicos de jazz. Y no quiero tomar mucho la palabra, pero hay un texto que está en este libro que debe ser del único desconocido, que es un saxofonista que se llamaba Hernán Oliva. Vos capaz que escuchaste hablar de él. Argentino, sí. Y entonces el título del texto se llama Dame una luca, papá. Y lo que hace es, lo voy a leer un poquito porque es fascinante lo que hace. Dice, Hernán Oliva es un caso único entre los músicos que se desempeñan en Buenos Aires. Y corto y sigo. Dice, hace años el periodista Ricardo Lorenzo de Borocotó definió esta
instancia con total lucidez. ¿Qué va a cantar ese tipo en el Colón? Vive a la vuelta de mi casa. Y lo que hace es trazar la vida de un gran perdedor. Lo que hace es describir una situación en la que él se encontró con Hernán Oliva a la salida de un concierto, y Hernán Oliva le dice: dame una luca, papá, preciso llevar plata a mi casa. Y él entonces empieza a describir las situaciones que llevan a Hernán Oliva a ser un músico talentoso y absolutamente desconocido en el ambiente cultural argentino. Y entonces en un momento dice: algunas razones para no concurrir a un concierto de Hernán Oliva. Oliva no es un showman. Después habla, del formato similar al de Django Reinhardt, que había pasado de moda. Dice: Oliva no habla o habla poco, o cuando habla no se le entiende. Toca con la autoridad de un eximio y repentiza improntas llamativas. Oliva vive a la vuelta de la casa de todos nosotros. No lo conocen ni en su casa. Es odioso indicar lo que pasa inadvertido a otros. No me odie entonces. Si tiene tiempo algún sábado, solo uno, averigüe dónde toca Oliva y concurra a escucharlo. Si no le gusta, siga odiándome. Si le gusta, adquiera los únicos 2 LP con su nombre. Ayudaremos así a formar el Club de Admiradores Anónimos de Hernán Oliva. ¿Ah? Perdón que hablé mucho, pero es fascinante Menchi Sabat, y yo traje otros libros para atestiguar eso, donde él lo que hace es, por ejemplo, va armando unas historias que son delirantes y siempre están como muy bien encausadas. Son delirantes las historias, y tienen eso, están muy bien encausadas. Tiene un humor refinadísimo. Muy refinado, y además hace muchos años Pincho Casanova curó una muestra de fotografías de Sabat que se hizo ahí en Cancillería, y era un gran fotógrafo. Dentro de lo que decís vos, tenía una foto, una cosa alucinante, tenía una foto. ¿Cómo es el saxofonista este famoso, el de los cachetes gordos? Gillespie es, bueno, trompetista, ahí está. Tenía una foto del plato de comida que estaba comiendo Gillespie. Habían ido a un club de jazz y él lo estaba mirando desde arriba. Y era una foto de las manos y del plato de comida, que tenía un huevo frito. Me acuerdo de eso, sí. Fotos en gran formato eran. Un tipo con muy buen humor y un muy buen fotógrafo, además. Eso quería decir. Bueno, pobre el abuelo, al nieto lo levantamos y al abuelo lo liberamos. Bueno, yo quería simplemente cerrar para que no se haga más largo. No sé si querían agregar algo o la gente va a hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, agradecerles porque vendría a ser el cierre de estas jornadas, y queríamos invitarlos a un brindis por el agradecimiento a la familia, a Johannes, de la donación que hizo posible esta muestra, y que bueno, es parte importante ya de los acervos estatales, y para nosotros fue un descubrimiento. Conocíamos de nombre y algunas obras a Regino Sabelleó, pero nuestro universo se fue ampliando mucho y hemos aprendido mucho de historia y hemos trabajado mucho, y quería aprovechar para agradecer también al equipo del museo que estuvo muy encima de esta exposición para que saliera adelante. También agradecer a la Asociación de Amigos que colabora y nos apoya con estos ricos manjares que son las empanadas, creo. Hay algo sustantivo, y me gustaría Menchi también. Y podemos brindar con vinos y festejar esta donación.
Los invito a pasar a otro lado con una, por supuesto, si quieren hacer un comentario, una consulta, estamos acá. Pero si decidimos ir a comer y a beber, tenemos un espacio reducido. No podemos tomar los elementos y salir a caminar en el museo porque tenemos que cuidar las obras y el espacio en el que viven. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? No, yo solamente quería decir respecto a lo de la prensa escrita, ¿no? Y a cuántas personas llega, que quizá hoy con lo digital hay muchas más personas que están llegando, ¿no? Que en otro momento era como una elite también la que lo recibía. Yo pienso de repente en Tute, ¿no? A mí, yo sé, por WhatsApp, en grupos enormes de gente pasan mandando cosas de Tute, ¿no? Y decir, esto no hubiera llegado de otra manera a toda esa cantidad de personas si no fuese por estas cosas que estamos de repente prendidos, ¿no? Permanentemente. Entonces también eso, bueno, antes era mejor o peor el tiempo, creo que va en tal cual lo que decía Mingo, ¿no? Es eso, qué tiempos y para quiénes, en tiempos donde pasaban, ¿no? ¿no? Y bueno, las guerras, todo lo que sigue pasando hoy, bueno, para quiénes eran los tiempos mejores, ¿no? También respecto a eso. En este momento, por ejemplo, yo no paso semana sin que no descubra una muy buena revista cultural online. En España, en México, en Argentina, con lecturas así que, es decir, con gente desconocida, pero al leerla es un placer. Sí, un detalle para comentar frente a los tiempos de la lectura. El tamaño de La guerra y la paz de Tolstoy no difiere mucho del tamaño de 2666 de Bolaño, Roberto Bolaño, de los detectives salvajes, y de muchos libros de sagas que están de moda, o de los libros de Harry Potter. Son librazos también, ¿no? Son tamaños así como... En ese sentido, si bien se han reducido el tamaño de los medios de prensa y todo eso, se mantienen las lecturas largas. Y yo, una cosa más que quería comentar es que a mí me interesaba el cruce de gente que se dedica a algo y también a otra cosa. ¿No? Como Sabat, como Menchi Sabat, que era un dibujante que también como escritor funcionaba muy bien, y lo pensé en personas actuales y no quería olvidarme de decirlo. Teresa Pupo, por ejemplo, es una artista bien conocida, uruguaya, que escribe cosas autoficcionales que son excelentes. Pensando en cruces, Fernando Foglino, poeta, artista mega conocido, uruguayo, ¿no? Ambiente de acá uruguayo, Fernando es muy bueno. Pablo Casacuberta, ganador de los premios a las letras el año pasado, en varias ocasiones. Pablo hizo música. Te interrumpo, sí, para que no sigas. Tengo una lista más o menos de cerca de 50, 60 artistas en ese estilo, que vamos a hacer una exposición acá el año que viene. Perfecto. O lo intentaremos. Perfecto, pero un poco para actualizar eso, ¿no? Está muy presente dentro de estas transversalidades que decíamos. Y aprovecho, te interrumpo y sigo. Mucha gente quizás la que está acá es la primera vez que viene al museo. Si les interesa recibir información acerca de las actividades que hace el museo, pueden dejarnos un mail o algo y lo recibirán. Perdón que te interrumpa, pero Era solo eso. vamos levantando.